Jóvenes, muy buenos días. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Gracias. Bien, jóvenes, vamos a continuar con nuestras clases y vamos a ver ahora la solución de ecuaciones diferenciales de segundo orden en torno a puntos ordinarios. En la clase anterior también vimos la solución de ecuaciones diferenciales de primer orden utilizando serie de potencias. En este caso también vamos a utilizar la serie de potencias para resolver las ecuaciones diferenciales de segundo orden, pero eso se hace en función a puntos ordinarios. ¿Y cómo determinamos los puntos ordinarios? Vamos a ver aquí. Si tenemos esta ecuación diferencial que es de orden 2, ¿de acuerdo? De orden 2. Eh, lo que tenemos que hacer para obtener los puntos ordinarios es el siguiente, ¿no? Este coeficiente de la segunda derivada, que es la función p, igualamos a 0, y aquí obtenemos valores para x, y esos valores de x se van a llamar puntos singulares. Y cualquier otro valor de x diferente a los puntos singulares es lo que se llama puntos ordinarios. Y en función de esos puntos ordinarios se va a determinar la solución para esa ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Entonces repito, para hallar los puntos ordinarios, lo que hacemos es ubicar la función p, o identificamos la función p, igualamos la 0, y aquí obtenemos valores de x. Esos valores se llaman puntos singulares. Y cualquier otro valor diferente a los puntos singulares se llaman puntos ordinarios. Y en función de este punto ordinario vamos a hallar la solución para la ecuación diferencial. Tenemos este teorema que nos dice, ¿no? Si x igual a x sub 0 es un punto ordinario de esta ecuación diferencial, siempre podemos encontrar dos soluciones distintas en serie de potencias que van a tener esta forma, donde x sub 0 viene a ser el punto ordinario. ¿De acuerdo? Esto vendría a ser el punto ordinario. Entonces, cuando trabajamos en función de un punto ordinario, vamos a suponer que la solución de la ecuación diferencial en serie de potencias va a tener esta forma. ¿De acuerdo? Donde x sub 0 viene a ser un punto ordinario. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a resolver esta ecuación diferencial.
Tenemos esta ecuación diferencial de orden 2. Vamos a hallar la solución para esta ecuación. Como es una ecuación de orden 2, tenemos que primero determinar los puntos ordinarios. Y en función a un punto ordinario, vamos a hallar su solución. Vamos a decir aquí, determinando los puntos ordinarios. Entonces, como habíamos explicado, para hallar los puntos ordinarios, identificamos la función P. La función P es el coeficiente de la segunda derivada, ¿no? O sea, esto vendría a ser la función P. Entonces, esta función igualamos a 0 y hallamos valores para x. Entonces, aquí nos saldrá pues que x va a ser igual a 1 y menos 1. ¿De acuerdo? Y estos valores son los que se llaman los puntos singulares. Puntos singulares. Y cualquier otro valor son los puntos ordinarios. Cualquier valor de x diferente a 1 y menos 1 son los puntos ordinarios. ¿De acuerdo? Cualquier otro valor de x diferente a 1 y menos 1 son puntos ordinarios. La función p, que es un polinomio, está definida pues para todos los valores para todos los números reales, ¿de acuerdo? No hay ninguna restricción aquí. Por lo tanto, si estos son los puntos singulares, cualquier otro valor de x diferente a 1 y menos 1 son puntos ordinarios. Por ejemplo, tendríamos, por ejemplo, el 0, ¿no? El 0, el menos 2, menos 3. Por aquí podríamos tener el 2, 3, 4, no sé. Cualquier valor de x diferente a 1 y menos 1 son los puntos ordinarios. Y en función a un punto ordinario vamos a hallar su solución para esta ecuación diferencial. Entonces elegimos un punto ordinario. Bueno, por facilidad podríamos elegir a este valor, ¿no? X sub 0 igual a 0, que vendría a ser un punto ordinario. Si tomamos a este valor, trabajamos en torno a ese punto para la solución de la ecuación diferencial. Entonces,
Si x sub 0 igual a 0 es un punto ordinario, entonces la ecuación diferencial admite una solución de la forma, de esta forma. De esta forma, ¿no? De acuerdo al teorema que hemos visto. Aquí está el teorema. Nos dice de que si x igual a x sub 0 es un punto ordinario, siempre podemos obtener un par de soluciones de que tienen esta forma. Donde x sub 0 es igual, en este caso es un punto ordinario, y en este caso estamos tomando 0, ¿no? Entonces nuestra solución tendría esta forma. Si x sub 0 igual a 0, entonces simplemente será x elevado a la n. ¿De acuerdo? Entonces solamente mi solución tendría esta forma, tomando a x sub 0 como punto ordinario. Y luego ya procedo de la misma forma como hemos hecho en el caso de las ecuaciones de primer orden para hallar su solución. Entonces aquí tenemos que derivar. Derivamos con respecto a x y eso va a ser igual a n por c sub n por x elevado a la n menos 1. Y aquí va a ir desde 1 hasta el infinito. También la segunda derivada, derivando nuevamente, será n por n menos 1, c sub n por x elevado a la n menos 2. Y n va a ir desde 2 hasta el infinito. Teniendo esas derivadas, podemos ya reemplazar en la ecuación diferencial. Reemplazamos. X cuadrado menos 1 por la segunda derivada. Segunda derivada lo tenemos aquí. Más 4 veces x por la primera derivada. Más 2y. Pero y vendría a ser esta solución, ¿no? Esto. Igual a 0. Bueno, y luego tendría que multiplicar pues x cuadrado por esto y también menos 1 por esto, ¿no? Lo mismo aquí también, multiplicando esta x. Entonces multiplicando por x cuadrado nos quedará aquí x elevado a la n menos 2 por x al cuadrado, nos va a quedar x elevado a la n. Y menos 1 multiplicado por eso nos quedará de esta forma. Así. También multiplicando este 4x por x
o por la sumatoria nos va a quedar de esta forma. Así, ¿no? El otro quedaría igual. Igual a 0. ¿De acuerdo? Quedaría así. Listo. Bueno, y luego hay que igualar las potencias y los inicios de las sumatorias. Entonces hemos dicho que lo más conveniente es igualar a la potencia n. Como esto ya tiene potencia n, simplemente se mantiene igual. ¿Listo? Aquí tenemos potencia n menos 2, entonces tendría que sumarle aquí más 2. Y a todas las n de aquí también le sumamos más 2. Y entonces nos va a quedar de esta forma. N más 2. Aquí sería n más 2 menos 1, sería n más 1. Y aquí sería c sub n más 2. Y aquí nos quedaría simplemente x elevado a la n. Y aquí al inicio de la sumatoria, más bien le restamos, ¿no? Sería 2 menos 2, 0. Entonces esto va a empezar desde 0 hasta el infinito. ¿Listo? Esto ya tiene potencia n, simplemente va a quedar igual. El otro también tiene potencia n, simplemente queda igual. Así. Bien. Y ahora nos faltaría igualar los inicios de las sumatorias, ¿no? El inicio mayor sería 2. Entonces esta primera sumatoria quedará igual. Luego tenemos aquí que se inicia en 0. Entonces tendríamos que evaluar para n igual a 0, luego para n igual a 1, y luego empezará ya en n igual a 2. Entonces para n igual a 0 tendríamos 2, 2 por 1, 2, 2c sub 2, ¿no? Por x elevado a la 0, que es 1. Y ahora para n igual a 1 tendríamos 3, 3 por 2, 6,
6c sub 3, ¿no? Por x elevado a la 1. Y la siguiente suma, ahora sí, empezará en n igual a 2. Así. Y para esa otra sumatoria se inicia en 1, entonces tendremos que evaluar para n igual a 1. Si n es igual a 1, tendríamos 4 por 1, 4c sub 1 por x elevado a la 1. Y la siguiente suma empezará ahora en n igual a 2. Así. Y finalmente para esta sumatoria que se inicia en 0, evaluamos para n igual a 0 y luego para n igual a 1. Para n igual a 0 tendríamos 2c sub 0. Y para n igual a 1 sería 2c sub 1 por x. Y la siguiente suma empezará en n igual a 2. Nada más igual a 0. Ya tenemos igualado las potencias y los inicios de los sumatorios, ¿no? Todas las potencias son iguales. Y también los inicios de los sumatorios son iguales. Ingeniero, disculpe, menos 6 constante 3x, aquí no sería menos la sumatoria de n al n igual a 2. A ver. ¿Dónde estamos? A ver, vamos a ver. Sí, en esta parte de aquí hemos evaluado primero para n igual a 0. Para n igual a 0, reemplazando aquí sería 2 por 1, 2, ¿no? 2c sub 2. Está bien, por x elevado a la 0, que es 1. Ahora para n igual a 1 tendríamos 1 más 2 sería 3. 3 por 2, 6. 6c sub 3. Está bien, 6c sub 3 por x elevado a 1. X elevado a la 1. Y la siguiente suma empezará en n igual a 2. Pero Ajá, lo que ingeniero. falta es el signo, ¿no? Sí, ingeniero, el signo. Signo lo que falta aquí. Está, aquí sería menos, tiene razón. Ingeniero, también en la última sumatoria no debería ir 2 antes de, después de, de 2 constante 1x, más 2. A ver, aquí tenemos para n igual a 0, para n igual a 1 y luego para n igual a 2, ¿no? Aquí tendría que ser 2. Muy bien, 2. Correcto. Muy bien, entonces ya tenemos ahí estas sumatorias. Ahora sí podemos agrupar y luego igualarlos a 0. Muy bien. Entonces agrupamos estos términos independientes. Sería menos 2c sub 2 más 2c sub 0, ¿no? Son términos independientes. Y podemos luego factorizar también de aquí. De ese término factorizamos x, aquí también x, y de aquí también x. Entonces nos va a quedar de esta forma. Menos 6c sub 3
Y aquí tendríamos 4c sub 1 más 2c sub 1, prácticamente 6c sub 1, factorizando x. Y luego factorizamos las sumatorias. Voy a poner... Vamos a factorizar las sumatorias y también x elevado a la n. Entonces aquí nos quedará n por n menos 1, c sub n. Aquí nos quedará todo esto. En la siguiente sumatoria nos quedará 4n c sub n. Y en la última sumatoria, así. ¿Sí? Hemos factorizado x elevado a la n y la sumatoria. Listo, y ahora sí podemos igualar a 0 cada término. Entonces menos 2c sub 2 más 2c sub 0 será igual a 0. Y menos 6c sub 3 más 6c sub 1 también igual a 0. Y todo lo que está dentro del corchete también igual a 0. Bueno, y de aquí podemos despejar esto c sub 2 y nos va a quedar igual a c sub 0. ¿No? De aquí despejamos c sub 3 y esto será igual a c sub 1. Y de esta última expresión también despejamos c sub n más 2. Despejando nos quedaría de esta forma. Así, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más podemos hacer aquí? Tratamos de simplificar esta expresión para que quede como una fórmula llamada la fórmula de recurrencia. Podemos factorizar c sub n, ¿no? En toda la expresión. Factorizando c sub n nos quedaría aquí, bueno, multiplicando aquí también, ¿no? N cuadrado menos n. Y aquí nos quedaría más 4n más 2. Factorizando c sub n. Y esto sería igual a n cuadrado más 3n más 2. Bueno, y esto de aquí
Factorizando esto prácticamente nos queda también n más 2 por n más 1, ¿no? De tal manera que simplemente nos quedará aquí c sub n. Esto se va a simplificar con todo esto. Y esto sería mi fórmula de recurrencia. Que va a ser válido para toda n mayor o igual que 2. ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Y luego, para n igual a 2, podemos reemplazar en la fórmula y tendríamos c sub 4 igual a c sub 2, ¿no? Para n igual a 3, tendríamos c sub 5 igual a c sub 3. Para n igual a 4, c sub 6 igual a c sub 4. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Están de acuerdo? Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Pero aquí también debemos expresar simplemente en función de dos constantes arbitrarias, porque la ecuación diferencial es de orden 2. Solo debemos tener dos constantes arbitrarias. Como c sub 2 es igual a c sub 0 y c sub 4 igual a c sub 2, entonces esto de aquí debe ser igual a c sub 0. ¿No? C sub 5 igual a c sub 3, pero c sub 3 igual a c sub 1. Esto será c sub 1. C sub 4 es igual a C sub 0, entonces será C sub 0. Tenemos C sub 5, que es C sub 1, y C sub 6, que es C sub 0. Y así sucesivamente. Y finalmente reemplazamos en la solución general, ¿no? La solución que hemos supuesto es esto de aquí. De tal manera que desarrollando, ¿no? Para n igual a 0 tendríamos así. Para n igual a 1. Para n igual a 2. Y etcétera. Igual a 0. Perdón, nada más, ¿no? Así. Y esto se va hasta el infinito. Entonces, reemplazando estas constantes, vamos a tener C sub 0. C sub 0 se puede mantener igual, C sub 0. C sub 1 también igual por X. Y C sub 2 sabemos que es C sub 0. Entonces
Entonces aquí será c sub 0 por x al cuadrado. Más c sub 3. Pero c sub 3 igual a c sub 1. Entonces aquí será c sub 1 por x al cubo. C sub 4 es c sub 0 por x a la quinta. O a la cuarta, ¿no? Más c sub 5 que es c sub 1 por x a la quinta. C sub 6, C sub 0 por x a la sexta. Y C sub 7 que es C sub 1 por x a la séptima. Y más C sub 6 o C sub 8 que es C sub 0 por x al octavo. Y así sucesivamente. Y luego podemos factorizar aquí C sub 0. Factorizamos C sub 0 y nos quedará 1 x cuadrado, x a la cuarta, x a la sexta y x a la octava, ¿no? Y así sucesivamente. Y también podemos factorizar c sub 1. Factorizamos c sub 1 y nos quedará aquí x al cubo, x a la quinta, x a la séptima y así sucesivamente. Entonces ahí tenemos la solución de la ecuación, que sería la solución general con dos constantes arbitrarias, c sub 0 y c sub 1. Bueno, y estas series lo podemos expresar como una sumatoria, ¿no? Entonces vamos a tener esto sería una sumatoria de x, como los exponentes son números pares, entonces será pues 2n, ¿de acuerdo? Para toda n que va de 0 hasta el infinito. Y para la otra parte de igual forma, tenemos la constante c sub 1, y esa serie sería la sumatoria de x, los exponentes son impares, entonces será 2n menos 1, o más 1, ¿no? 2n más 1. Desde n igual a 0 hasta el infinito. Y con eso tendríamos ya la solución general. Solución general de la ecuación diferencial de orden 2. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sí, ingeniero, disculpe, una pregunta. Sí. En caso no se tomara dos, no, por ejemplo, en caso no se tomara el 0 como punto ordinario, por ejemplo, otro número, en este caso podría ser 2 o un 3, o fuera, ¿no? Lo que es el 1 y el menos 1. ¿Cómo sería su solución o qué procedimiento seguiría? Muy bien. En ese caso, nos supongamos para esta misma ecuación, ¿no? Para esta misma ecuación, digamos que tomamos un punto ordinario igual a 2. Este punto ordinario, tomamos este punto y trabajamos en función de ese punto. Entonces, si fuera ese el caso, tendríamos que
decir, ¿no? Para x sub 0 igual a 2, ¿no? Que es un punto ordinario. Entonces la solución que vamos a asumir va a estar dada de esta forma. X menos x sub 0, que es el punto ordinario, en este caso sería 2, ¿no? Elevado a la n, desde n igual a 0 hasta el infinito. Entonces la solución que vamos a asumir sería de esta forma. Pero ahora el problema que vamos a tener es que, ¿no? Cuando nosotros aplicamos las propiedades de la serie de potencias, no vamos a poder aplicar aquí porque las propiedades que hemos visto solamente es sumatorias en x, ¿no? O sea, la base digamos que es x y no vamos a poder aplicar aquí las propiedades. Entonces en ese caso hay que hacer un cambio de variable. Tendríamos que hacer un cambio de variable, ¿no? Haciendo lo siguiente. Digamos sea t igual a x menos 2. ¿De acuerdo? Hacemos ese cambio. Y de aquí podemos despejar x, va a ser igual a t más 2. Y de aquí también, si derivamos, derivando toda la expresión con respecto a t, derivando con respecto a t, aquí sería igual a 1. Y aquí sería la derivada de x respecto a t, menos la derivada de 2, que va a ser 0, ¿no? Bien. Y luego, estas derivadas, o sea, las derivadas que tenemos aquí en la ecuación. Esta primera derivada, segunda derivada, que se entiende que esto está con respecto a x, ¿no? Tenemos que expresarlo con respecto a t. Con respecto a t. Entonces, esa primera derivada, y', que se entiende que es la derivada de y con respecto a x, vamos a expresar en función de t. Entonces aplicamos aquí la regla de la cadena, introduciendo la variable t. Entonces será, ¿no? La derivada de y con respecto a t, por la derivada de t respecto a x. Y luego vemos de que esto de aquí, ¿a qué sería igual? Digamos, comparado con esto. ¿A qué sería igual la derivada de t con respecto a x? Comparado con esto, simplemente sería el inverso, ¿no? Sería 1 sobre 1, que prácticamente sería la unidad, ¿no? Simplemente sería 1. Entonces, 1 por la derivada de y con respecto a t. Entonces, solamente me quedará aquí derivada de y con respecto a t. ¿De acuerdo? Lo mismo hacemos para la segunda derivada.
La segunda derivada sabemos que es la segunda derivada de y respecto a x. Entonces aquí tenemos que primero bajar el orden a orden 1, ¿no? Y luego aplicar la regla de la cadena. Bajando a orden 1 tendríamos, bajando a orden 1, tenemos que sería así, ¿no? Derivada de la primera derivada con respecto a x. Hemos bajado ya a orden 1 y ahora aplicamos la regla de la cadena, introduciendo la variable t. Sería la derivada de y' con respecto a t y por la derivada de t respecto a x. Y lo mismo que en el caso anterior tenemos este término que va a ser igual a 1, ¿no? Por lo tanto, esto va a ser la derivada con respecto a t de y'. Pero y' es esto, ¿no? Y' es esto de aquí. Entonces simplemente reemplazamos aquí y', que es la derivada de y con respecto a t. Entonces derivando lo que está dentro del corchete con respecto a t, será pues la segunda derivada de y con respecto a t. ¿No? De esa forma, hemos visto de que la derivada de y con respecto a x es lo mismo que la derivada de y con respecto a t. O sea, no cambia solamente cambia la variable, ¿no? En vez de x ponemos t, y en la segunda derivada también, en vez de x ponemos t. Bueno, y luego tendríamos que reemplazar ya en la ecuación diferencial. Pero antes, esta solución tenemos que derivarla, ¿no? Entonces, derivando la solución, tendríamos que y' va a ser igual a, de esta forma. Sería n por c sub n por x menos 2 elevado a la n, menos 1. ¿No? Y aquí desde n igual a 1 hasta el infinito. La segunda derivada. De igual forma, derivando nuevamente. Elevado a la n menos 2. Y aquí desde 2 hasta el infinito. Pero esto de aquí también tenemos que expresarlo pues en función del cambio que estamos haciendo, ¿no? O sea, lo que hemos determinado aquí con estas derivadas, ¿no?, que hemos obtenido aquí, simplemente nos damos cuenta de que la derivada de y con respecto a x es lo mismo que la derivada de y con respecto a t. O sea, aquí en vez de x ponemos t, ¿no? Y aquí también en vez de x ponemos t. O sea, no hay, digamos, mayor variación, ¿no? Entonces, en este caso, en esta primera derivada también haríamos ese cambio. Y esto va a ser igual a la sumatoria de n por c sub n. Y x menos 2 sabemos que es igual a t, entonces será t elevado a la n. ¿De acuerdo? Y para la segunda derivada de igual forma.
n por n menos 1 c sub n, y x menos 2 es t elevado a la n. Bueno, aquí sería n menos 1 y n menos 2. Ya tenemos esas derivadas y luego se reemplaza ya en la ecuación diferencial. Y luego que sea reemplazada en la ecuación, ya pues simplemente hay que trabajar de la misma forma que ya conocemos. Porque ya no tendríamos ese inconveniente de aplicar las propiedades de la serie potencia, ¿no? En estas series podemos aplicar las propiedades que hemos visto. En cambio aquí no podría aplicar, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí ya no podría aplicar así como está. Pero con este cambio sí podemos aplicar las propiedades. Hay que seguir simplemente el procedimiento que hemos indicado. Eso sería cuando tomamos un punto ordinario diferente a 0. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, jóvenes, entonces, si no hay más preguntas, nos vamos a quedar aquí. Y la próxima clase terminamos con lo que vendría a ser las aplicaciones de las ecuaciones de orden 2. Voy a pasar Ingeniero, una lista. consulta. Sí. Ingeniero, ¿qué pasaría si en caso la ecuación de los senos, cosenos u otros polinomios que sean diferentes al pleito? Ya. O sea, si la función, o si la ecuación diferencial conteniera, por ejemplo, funciones, ¿no? Como vamos a decir aquí, en vez de 0, digamos que es igual a la función coseno de x. Pongamos que en vez de 0 sea coseno de x. Entonces, esta función coseno tenemos que expresarlo también como una serie de potencias. Todas las funciones elementales y las funciones llamadas funciones... Disculpen un momentito.
Sí, sí, sí. Ahí está, pues ahí está. ¿Cuál es el papel? Sí, le he dejado 50 de la vuelta. Bien, jóvenes, entonces decíamos de que esta función coseno tenemos que expresarlo también como una serie de potencias. Las funciones elementales y las funciones llamadas trascendentes tienen su desarrollo en serie de potencias. Entonces ustedes investigan, por ejemplo, van a determinar que esta función coseno tiene su desarrollo en serie de potencias. Y ese desarrollo, esa serie, lo ponen aquí, ¿no? Entonces ya teniendo esa sumatoria también en el segundo miembro, harán también el momento que igualan a cero, como en esta parte de aquí. Aquí hemos igualado cada término a cero, ¿no? Entonces aquí en el segundo miembro tendremos un término ya muy diferente, ¿no? O sea, no va a ser cero, sino va a haber una serie aquí. Y se hace también por igualdad, ¿no? O sea, se aplica el concepto de identidad. Comparamos el primer miembro con el segundo miembro y de ahí determinamos o tenemos esas ecuaciones, ¿no? De esa forma se desarrollaría en ese caso. Las funciones elementales y las funciones trascendentes tienen su desarrollo en serie de potencia. Entonces, cualquier función va a tener su desarrollo en serie de potencia. Y eso lo ponemos aquí. Y trabajamos igual y al final hacemos la comparación. El primer miembro con el segundo miembro y de ahí hallamos esas ecuaciones. ¿Alguna otra pregunta? Bien, voy a pasar lista. Agüero y Nostroza, Almonacid García, Aroste y Tolentino, Arqueño Caballero, Bejarano del Pozo, Presente, ingeniero, buenos días.
Buenos días. Berroz picanteño. Cabello Zabaleta. Calero Matos. Presente, ingeniero. Correcto. Campos Olivas. Ingeniero, disculpe, no escuché bien mi nombre, mi nombre es Marcaro, soy Tolentino. Perdón, ¿cómo es tu apellido? Claro, soy Tolentino. Arostegui, ya. Campos Olivas. Carvajal Leandro. Presente, ingeniero. Correcto. Cervantes Aliaga. Condeso Luciano. Crisanto Espinosa. Presente, ingeniero. Correcto. Cruz Diego. Curico Veraún. Dávila Vilca. Dionisio Criollo. Espinosa Crespo. Espinosa Huacho. Presente, ingeniero. Correcto. Falcón Ramos. Presente, ingeniero. Correcto. Flores Durán. Presente, ingeniero Flores. Correcto. Francisco Inocente. García Ardi. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. González Arellano. Jesús Martínez. Presente, ingeniero. Correcto. Juipa Bejarano. Lavado Arbocó. Presente, ingeniero Juipa. Juipa. Presente, ingeniero Lavado. Lavado presente. López Acosta. Presente, ingeniero López Acosta. Muy bien. López Barbarán. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. López Isla. Presente, ingeniero. Correcto. Loyola Valdeón. Niño Durán. Presente, ingeniero Niño Durán. Correcto. Pachas Ceballos. Presente, ingeniero. Correcto. Palomino Robles. Pascual Albitres. Penadillo Rojas. Pozo Chávez. Príncipe de Salazar. Presente, ingeniero. Buenos días. Correcto. Reyes Cayuanca. Presente, ingeniero. Correcto. Salazar Gabriel. Presente, ingeniero. Correcto. Sánchez Jara. Presente, Silva, ingeniero. Sánchez Jara, correcto. Silva Claude. Silva Santos. Presente, ingeniero. Correcto. Soto Rosas. Suárez Peña. Tapia Gómez. Presente, ingeniero. Correcto. Tolentino Tarazona. Tucto, Presente, ingeniero. Tolentino, correcto. Tucto Tamara. Presente, ingeniero. Correcto. Vázquez Dávila. Y Zavala Huanca. Zavala no está. ¿Alguien no ha contestado? Yo, ingeniero Agüero Ministrosa. Agüero. Ya, correcto.
Cabello Zabaleta, ingeniero. Cabello Zabaleta, ¿ya? ¿Alguien más? Condes Luciano, ingeniero. Condeso Luciano. ¿Alguien más? Cruz Diego, ingeniero. Cruz Diego. Ya. ¿Alguien En el más? chat, A ver. ¿Quién está en el chat? ¿Puede dictarme? Dávila Vilca Dávila Vilca, ya. y Penadio Rojas. Penadillo Rojas. Ya, gracias. Bien, jóvenes, gracias por su atención. Nos quedamos aquí y nos vemos en la próxima clase.